Ahora sí. Esos son los puntos que vamos a cubrir hoy. Empezaremos presentándonos María y yo, quiénes somos. Luego entraremos en 4 puntos concretos que esperamos que os gusten mucho, de cosas concretas que se pueden hacer cuando te enfrentas a una presentación, con datos o sin datos, en principio con datos. Y llegaremos después a la conclusión. Entonces, bueno, pues empezaríamos por quiénes somos. Entonces... Paco, ¿quién eres? Cuéntales quién eres. Bueno, pues yo empecé, soy ingeniero de telecomunicación y tengo también un MBA y empecé a trabajar en cosas relacionadas con la comunicación, en Alcatel en su día, que ahora ya nos compró Nokia hace un tiempo, en Nokia, y llevo ya un tiempo, 30 y algo de años, pues trabajando en temas relacionados con las telecomunicaciones y mucho con la comunicación entre las personas, en equipos, en España y fuera de España. Y a principios de este año me surgió un poco pues un sentimiento así como de, yo lo llamo la responsabilidad social personal, ¿no? No es como la corporativa de las empresas, pero la mía propia. Y dije, bueno, pues yo creo que es momento ya de compartir o de devolver un poco todo lo que yo he ido aprendiendo, la suerte que he tenido de aprender de compañeros, de jefes, de muchas personas, pues buscar a alguien a quien yo le pueda ayudar con esto. Y entonces ahí apareció esta Asociación de Mujeres Profesionales, PWN, donde empecé con unas sesiones de mentoring sobre visualización de datos y forma de presentar con datos, ¿no? Y esta asociación había organizado, aparte de estas sesiones de mentoring, que son como unos talleres más periódicos, unas sesiones muy concretas de 1 hora de duración, donde casualmente pues conocí a María, que ella también había dado una sesión un día, a mí me gustó mucho. Hablamos un poco de lo que hacíamos uno y otro, y a los pocos días pues me tocó a mí presentar la mía, ¿no? Y entonces pues María me hizo unas observaciones muy, muy interesantes, porque había muchas cosas que yo en lo que contaba pues no estaba cubriendo. ¿Te acuerdas, María? Todo lo que me contaste. Claro, a mí me piden feedback y yo lo doy abiertamente y sinceramente. Entonces, Paco recogió todo eso rápidamente. Exacto. Entonces, yo me había centrado mucho en la preparación técnica de una presentación para que fuese atractiva, ya que fuese diferente de las que yo había vivido, ¿no? Que yo las que había vivido, como imagino ahora os preguntaremos, pero como yo había imaginado, pues muchos de vosotros habréis vivido algo parecido. Pero me faltaba una parte muy importante que, habiéndola vivido yo mismo, pues no había reparado en ella a la hora de presentarlo, ¿no? En cuanto a qué es lo que hay que hacer para tener éxito en una presentación. Y bueno, a partir de ahí, a partir de estas sesiones de mentoring, me decidí a escribir un libro también, que al final os puedo comentar un poco más, y pasaba igual, pues le faltaba una parte muy importante, que era justamente esta preparación emocional para que la presentación te salga pues lo mejor posible. Y esa es la parte que María me ayudó a describir, a concretar, y que hoy os traemos aquí pues como parte de estos 4 puntos que queremos que os llevéis. Así fue más o menos el empiece, ¿no? Así fue, efectivamente. En la charla, una de las cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención, que es por la que vamos a empezar, es cuando yo tuve que dar el feedback, que evidentemente a nivel técnico, yo ahí no puedo entrar porque esa es tu experiencia y está bien dicho y descrito, ¿no? Pero sí que yo veía que había una parte importante que tenía que ver las emociones, es decir, no podemos hacer nada sin emoción. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro registran esas sensaciones y esas emociones, ¿no? Entonces le devolví esas ideas, que son algunas de las que vamos a ver aquí, y una de las cosas que a mí me impactaron fundamentalmente, que quizás yo no había visto porque... Claro, estamos muy acostumbradas, ¿no? Yo como psicóloga estoy muy acostumbrada a hablar con una persona delante, con 10, hacer charlas y no tengo ningún problema. Pero sí que es cierto que dijo un tip, que es este primero que Paco va a explicar, que es: la audiencia no eres tú. A mí me pareció exquisito ese tip, porque claro, yo como psicóloga, con esa visión egocéntrica del mundo de la psicología, creo que lo que yo sé es lo que tengo que presentar y hacerlo para mí, mis presentaciones, ¿no? Y entonces esa parte es la que Paco dijo:
No, María, la audiencia no eres tú. ¿Nos lo explicas? ¿Quién es la audiencia, Paco, entonces? Claro que sí. Pero antes de empezar con el primer punto, habíamos preparado unas preguntas para ver qué sentís y qué os parece. Y entonces, si Belén nos puedes echar una mano y pasar la primera encuesta, no sé si tengo que dejar de compartir. Creo que no, yo voy a ¿No? iniciar ya. Es la primera Vale. vez, ¿eh? Estoy nerviosa, a ver qué tal sale. Lo lanzo. Lánzalo. Venga, a por ello vamos. Genial, se ve Perfecto. todo. Ah, ¿no? Claro. Esto es divino. Bueno, pues os leo la pregunta, lo podéis leer vosotros mismos, pero bueno, la pregunta dice, ¿cómo te has sentido en la última presentación con datos a la que has asistido como oyente, como audiencia? Y hay 4 opciones. No entendí los datos que se presentaban, me aburrí y desconecté de la presentación, fue sencilla de seguir o la última, me gustaría tener la habilidad para presentar igual que el que hizo la presentación aquel día. Así que si por favor podéis contestar y darle luego al botón de abajo, pues vamos viendo cuál es vuestra experiencia. Mira, voy viendo 17 de 22, 18 de 22. Sí. Los resultados, como los tienes tú. ¿Los tienes Sí. tú? Pues ahora nos... Ahora Eres la dueña hoy hoy soy de la la dueña. información. Vale, hay gente que no ha votado, pero bueno, yo creo que ha habido tiempo, ¿vale? Así que finalizo y voy a compartir los resultados. Maravilloso. Perfecto. Ahí está, ahí lo veis. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que bastante bien, ¿eh? Bastante bien, que la mayor parte, o casi la mayor parte, sí, dice que le resultó sencilla de seguir. Y luego tenemos una parte que, bueno, pues se aburrió y desconectó, también importante, casi tan grande como los que les pareció sencillo, y algunos no entendieron los datos. Bueno, esto da pie, evidentemente, a conectar con el punto primero que queríamos traer hoy aquí, que es esta idea, ¿no?, de que la audiencia no eres tú. Y es una cosa que, en general, no hemos caído nunca en la cuenta de que lo que contamos no lo contamos para nosotros mismos. Entonces, aquí hay una persona que se pone a explicar una cosa y inconscientemente piensa que lo explica para una persona que, si no es ella misma, tiene los mismos conocimientos, ha dedicado el mismo tiempo a prepararla, conoce el mismo lenguaje, es de la misma cultura, de la misma empresa, la misma posición. Realmente es como si lo presentaras para ti mismo. Y no te das cuenta que realmente tienes que presentar para otras personas. Esto sería para mí la principal idea, y si hay que llevarse una, sería esta. Porque todo lo que se cuenta, todo lo que contamos a partir de este momento tiene que ver con esto, por supuesto, más desarrollado y más detallado. Pero en el fondo todos son derivadas. Para los matemáticos y de ciencias, la primera derivada, la segunda derivada de esta primera idea, ¿no? Que la audiencia no somos nosotros, son otras personas y tenemos que adaptarnos a ellas. Habitualmente lo que nos pasa, ¿qué es? Que vemos a una persona que lo ha preparado con muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, y cuando lo empieza a contar, se lo cuenta para él mismo, asumiendo que las demás personas saben igual que ellas, pero la realidad es que no, y tenemos que saber muy bien cuál es la audiencia que tenemos, cuáles son sus características, para poder adaptar lo que nosotros sabemos y hemos descubierto en la preparación de la presentación, adaptarlo a las personas que nos van a escuchar. Y yo esto lo concreto, y ya sería un poco como la primera derivada de la primera gran idea, en varios aspectos, ¿no? Esto sería, como dice Ortega, es la audiencia y su circunstancia, ¿no? ¿Qué cosas concretas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación? Y una muy importante, aquí voy a poner 12, y seguro que tenéis más, y si tenéis más y las queréis compartir por el chat, pues estará genial, y así para la siguiente podemos incorporar algunas más. Una muy importante es la duración de la presentación. Tienes que saber cuántos minutos tienes para contar lo que quieres contar. Porque ¿qué es lo que te puede pasar? Que no sepas cuánto te va a llevar, te pones a hablar y cuando justo ibas a contar lo importante, se te va el tiempo, se tiene que ir tu jefe, le llaman o simplemente pues se acaba el tiempo que tienes y no te da tiempo.
Entonces, pues es una pena que no puedas llegar a la conclusión de tu presentación simplemente por no saber cuánto tiempo tenías. Si no lo sabes, un truco que funciona muy bien es cuenta la conclusión al principio, haz un poco de spoiler y luego explicas cómo llegas a esa conclusión, pero no te quedes nunca sin decir cuál es la conclusión. La conclusión de la presentación, si llamas a una acción, cuál es la acción que quieres que suceda, si quieres que se tome una decisión, qué decisión es la que quieres que se tome. Si quieres que tu proyecto sea el que sea financiado, pues quizá antes de nada, pues decir que quieres que tu proyecto sea financiado y luego ya explicas por qué. No sea que empieces a explicarlo y al final no te dé tiempo, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, en este caso muy importante, si la presentación va a ser presencial o va a ser virtual. Casi que en este entorno que estamos va a ser virtual y eso presupone un esfuerzo adicional, por ejemplo, en mantener la atención de la audiencia. Cuando se lo cuentas a tu jefe que está en la misma sala que tú, eso lo ves inmediatamente, pero cuando estás en remoto, primero que no ves a las personas o si las ves en un cuadradito chiquitito y no puedes estar vigilando qué es lo que hacen, así que requiere un esfuerzo especial. Tienes que saber muy bien qué tipo de reunión es la que tienes. ¿Vas a tener vídeo? No cabe duda que el vídeo es una opción muy buena, pero en muchos casos, en muchas reuniones de las que yo tengo a diario, pues se hacen sin vídeo, simplemente voz y compartir algún documento, pero se hacen sin vídeo. También es diferente la forma en la que te conectas y te comunicas con y sin vídeo. Pensad que en una reunión que pueda durar media hora, una presentación, conseguir que la audiencia no se despegue de ti en toda esa media hora es un esfuerzo muy grande. Entonces, tienes que estar pendiente y además interactuar lo más que puedas con la audiencia para conseguir que esa atención se mantenga, lanzando preguntas, lanzando encuestas, como si fuera una reunión presencial, pero con la dificultad de que encima no les ves, ¿no? A veces te escucha un tecleo por ahí de alguien y dice, joder, este está ya a otra cosa, pero no cabe duda que es un tema que es muy, muy importante. ¿Qué más cosas que hay que saber? Pues cuántas personas van a participar. Si se lo vas a contar solo a una persona, pues te puedes volcar en ella. Si tienes un grupo más grande de personas, pues las cosas se van a complicar más. Muy importante también, ¿es una reunión meramente informativa? ¿Es una difusión de información o se va a tomar una decisión? Pues no es lo mismo presentar algo en un ambiente puramente informativo que si tienes que forzar o que prefieres una decisión que se tome para un proyecto tuyo o seleccionar un suministrador o lo que sea, ¿no? Tienes que enfocarlo muy bien al objetivo de la reunión. ¿Es una reunión donde va a haber clientes o va a ser una reunión interna? Evidentemente, ni el lenguaje, ni la forma en que vas a ir vestido, ni las transparencias que presentes, las diapositivas van a ser iguales si tienes un cliente que si lo haces para tus compañeros, ¿no? O incluso dentro de tus compañeros, qué nivel de jerarquía es la que vas a tener. Si van a ser tus propios compañeros, si es tu equipo de colaboradores, si son un grupo de becarios que acaban de venir o si es el director general. Pues todos esos elementos te tienen que hacer pensar cómo adaptas tu lenguaje para cada situación en la que estés. Importantísimo, ¿qué intereses tienen las otras personas? ¿Por qué han ido a tu reunión? ¿Han ido a apoyarte en tu proyecto? ¿Han ido a boicotear tu proyecto y a ponerte un poco en tela de juicio tus reflexiones? ¿Tienen una agenda oculta? ¿Qué esperan llevarse? Muchas veces si uno va a una reunión y no saca nada o no ve que tiene nada para él, pues va a desconectar enseguida porque yo aquí he venido porque me han invitado o me han obligado, pero yo aquí no voy a sacar nada. Así que es muy importante saber a qué ha venido cada persona a la reunión. Por supuesto, si hay una decisión pendiente, quién es el que la va a tomar y tratar de seducir o tratar de convencer a esa persona precisamente por encima de las demás. ¿Qué nivel de conocimientos tienen previamente a esa reunión? Si es una reunión donde nadie sabe nada, tendrás que empezar pues, a un nivel de conocimientos muy bajito, pero si es una reunión de grandes expertos, pues no puedes empezar a contar los principios básicos porque ya se lo saben y se van a aburrir. Y finalmente, dos temas muy relacionados con la cultura y el idioma en que va a ser la reunión. Ya sabéis seguro, y os habrá pasado, que teniendo personas de diferentes países o de diferentes culturas, la forma de hablar tiene que ser muy cuidadosa. Hay palabras que incluso siendo un mismo idioma no se entienden igual, pues todo eso hay que cuidarlo mucho para no molestar a nadie y que se te entienda perfectamente. Entonces, en resumen de esta primera píldora, ten en cuenta siempre quién es tu audiencia, no hables para ti y estos 12 elementos y algunos más que seguro que tenéis, hay que tenerlos muy en cuenta.
Y con esto, María. Con esto continúo yo. Continúas tú. Continúo yo con el tema de la activación, ¿no? Hemos hablado de por qué es importante la audiencia, que la audiencia no soy yo, pero la activación sí es mía. ¿Qué es esto de la activación, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con la activación? Bueno, pues que cuando nos tenemos que enfrentar a cualquier situación en la vida, ahora porque estamos hablando de un tema relacionado con el hablar en público, con hacer un storytelling con datos, con la dificultad que eso sobreañadida, ¿no? Entonces, tenemos que saber que las emociones nos acompañan en la vida, que no podemos hacer nada sin emoción, que bien porque sea por exceso, que bien sea por defecto, porque las emociones que tenemos y las sensaciones corporales sean sanas, insanas, la emoción forma parte de nosotros. A mí muchas veces me dicen, bueno, María, es que quiero que esto no me afecte. Y digo, vale, pues entonces avísame el día que te pase esto. Avísame el día que te pase esto, que no te afecte nada, porque entonces tenemos un verdadero problema. Nos van a afectar las cosas. Vamos a ver en qué grado y en qué manera. Y para este grado y en qué manera tenemos una ley que es la ley de Yerkes-Dodson, que no sé si os suena, porque es una ley de principios del siglo anterior, que esto en psicología es todo un hito, porque hay pocas cosas que permanecen durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, esta ley nos sugiere que hay una relación entre esa activación fisiológica que yo puedo tener y el rendimiento en la tarea, es decir, cómo me voy a mostrar yo al hablar en público. ¿Qué entendemos por activación? Aquí cuando se habla de activación se habla de activación fisiológica, es decir, yo aparentemente puedo parecer una persona tranquila, conductualmente tranquila, que no me muevo en exceso, que no muevo las piernas, ¿no? Que no hago cosas así con mucha inquietud y sin parar, pero por dentro, como se dice, ¿no? La procesión va por dentro. Es decir, puedo tener el ritmo un poquito más acelerado, la presión, la temperatura de la piel. Hay una serie de parámetros que se miden con esa activación. Entonces, lo que nos dice es que hay un nivel de activación que yo tengo que tener para ejecutar bien la tarea. Si nosotros tenemos que presentarnos, ¿no? Cuando nosotros tres, estábamos justo antes de daros el paso a vosotros y estábamos presentándolo, estábamos los tres con cierta inquietud, porque es la primera, ¿no? Es la primera vez que nosotros tres estamos juntos haciendo una reunión, gracias a esta invitación. De hecho, es la primera vez que íbamos a lanzar una encuesta y cómo hacerlo. Es decir, siempre va a haber una cierta activación. Sin esa activación, esto hubiese sido un desastre, porque no hubiésemos ejecutado bien la primera parte, que era daros paso y que funcione la encuesta. Entonces, necesitamos una activación. Lo que nos dice esta ley es que, como podéis ver en la gráfica, hay esta curva, ¿no? que va subiendo, es que el rendimiento aumenta en función de mi excitabilidad, de mi activación física y mental. Es decir, que necesitamos activación. Necesitamos una activación para ser competentes en la tarea. ¿Qué es lo que nos sucede? Que solamente hasta cierto punto. Este es el truquito. Este es el truco, que si mi activación crece, hay un tema que es el rendimiento óptimo, que es este que vemos aquí, ¿vale? Pero si me paso, si me voy de activación, va a bajar mi rendimiento por ese exceso de ansiedad. Entonces, este modelo se llama, como lo veis, es como una U invertida. Y se llama el modelo de la U invertida de activación. Es útil saber que para todas las tareas hay un nivel óptimo. ¿Cuál es ese nivel óptimo? Pues aquí hay una serie de factores que a mí me parece siempre importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? ¿De qué va a depender ese nivel óptimo? Bueno, pues va a depender de la complejidad de la tarea. Tareas sencillas, evidentemente, no necesitan un rendimiento, no una activación tan alta, pero las tareas complejas, cuanto más es compleja, hay una mayor complejidad de la tarea, mayor activación voy a necesitar para ejecutar bien y para que sea óptimo. Imaginaros ante un examen, ¿no? Si habéis pasado, seguro que habéis pasado por 300.000 exámenes, ¿no? O por una presentación en público, poneros en cualquiera de las situaciones. Ese cierto nivel de inquietud que podemos tener antes, ¿no? Esos gusanitos
o pues a lo mejor que empiezo a sudar un poco más. Cualquier tipo de sintomatología que a mí me hace pensar que estoy más activada, eso es lo que me va a hacer que ejecute bien la tarea. Sin ese nivel de activación, olvidaros de poder emocionar con lo que decís, porque se necesita para ser eficaces esa activación fisiológica. Luego veremos la otra parte que hacer con esa parte si es excesiva, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un sentido de aceptación y además un sentido de apertura ante esa activación que yo pueda tener en alguno de los momentos. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a hacer ejecutar bien la tarea. Además del nivel de la complejidad de la tarea, también, ¿no? Sabemos que hay otros factores, que está, por ejemplo, la habilidad que yo pueda tener. Es decir, la tarea puede ser muy compleja, pero yo puedo tener un nivel alto de habilidad. O sea, que para poder ejecutar voy a ir necesitando, y esto tiene que ver mucho con la motivación, voy a necesitar tareas un poco más complejas, pero que estén dentro de mi nivel de habilidad, porque si no me voy también de la curva. Y luego aquí también hay un rasgo de personalidad entre extrovertidos e introvertidos que nos hace también funcionar de una manera diferente ante la activación. Las personas con una tendencia más extrovertida desempeñan mejor, manejan mejor la presión y la alta activación, y los introvertidos se manejan mejor en niveles menores de presión, que los extrovertidos se van de esa tarea porque no les genera una motivación. Entonces, estos rasgos también es importante. Yo siempre digo que cuando esta parte de aquí de la curva en la que yo me estoy pasando de ese nivel óptimo de activación es excesivo, se produce como un corte en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues que se activa una pequeña estructurita que tenemos en el cerebro que se llama la amígdala, que es la responsable, está en el sistema límbico, que es la responsable del miedo, y eso hace que se bloquee todo nuestro sistema cerebral. Por lo que para poder aprender, para poder hablar en público, para poder tener un contexto emocional positivo, tengo que tener muy claro cuáles son los niveles de activación que yo tengo, qué a nivel de activación tiene esa tarea. Y esto es importante entenderlo. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer luego cosas con este nivel de activación. Que no lo quiero tapar ni controlar, lo quiero regular, que sería la otra parte de por qué es importante la activación y qué hago con ese nivel de activación. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente parte os explico esto de qué hago con ese nivel de activación. Ya lo tengo uno, quiero que sea óptimo, y luego vemos qué hacemos con la otra parte del nivel de activación. Así que esta es la ley de Jerker-Dawson que tiene todo su sentido. ¿Para qué? Pues para potenciar nuestra motivación y luego para potenciar también nuestro mejor desempeño y el rendimiento, conocerla. ¿De acuerdo? Hay una parte que es importante, que luego os la sigo contando después de este pequeño avance con activación. Paco, ¿continúas la otra parte que va enlazada? Muy bien. Pues la verdad es que genial, genial. Y yo sí que estoy un poco así con esa activación necesaria para que salga todo bien, y es cierto que, bueno, pues que te lo provoca y que también la tienes que activar para que estar alerta, estar pendiente y que te salgan las cosas pues con cabeza, no estar en lo que estás. Muy bien. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de que la audiencia no eres tú, tienes que acoplar el mensaje a la audiencia, y pues esta ley que nos dice que, bueno, hay que estar activado sin pasarse, porque si nos pasamos entonces el rendimiento cae. Bueno, el siguiente punto que os queremos contar es una regla también muy, muy, muy útil a la hora de hacer una presentación basada en datos en particular, y es la tarea de simplificar. Cuando uno prepara una presentación basada en datos, recibe normalmente un fichero con muchos datos y los compone, los suma, los resta, le hace muchas cosas porque intenta extraer qué información transmiten esos datos. Ese procesamiento es lo que permite pasar de tener unos datos, que son unos ladrillitos, a construir una información que es algo que ya nos sirve para tomar decisiones. Es verdad, y todos seguro que conocéis herramientas que te ayudan a procesar esos datos. Lo más sencillo es pues las hojas de cálculo, ¿no? ¿Quién no ha cogido unos datos, los ha manipulado, sumado, restado, arrastrado, una tabla dinámica?
le das ahí al botón y va Excel, por ejemplo, y te hace una gráfica como esta, ¿no? Y tú, oye, pues qué bonita, qué colores más chulos tiene, ala, se la presentas a tu jefe en una presentación y tu jefe, point, se queda como diciendo, como, ¿esto qué es, no? Bueno, realmente yo creo que las herramientas muchas veces nos perjudican más que nos ayudan, a no ser que aprendamos a que nos ayuden en vez de a perjudicarlos. Y una cosa muy importante aquí son los colores, las formas, los tamaños y la cantidad de información que podemos presentar. Y en general tenemos que ayudar al cerebro de nuestra audiencia. El cerebro no está para muchas tonterías, está para mantenernos vivos y cuando le pides un esfuerzo demasiado grande, pues puede hacer básicamente dos cosas, según mi experiencia. Una, decidir que la tarea es muy compleja y no distraerse en otra cosa, pues ponerse a comprar por... Ponerse a comprar por Amazon, por ejemplo, o de todos los elementos que le aparecen en la imagen, pues quedarse con uno que probablemente no sea el que el presentador quería que uno se fijase. Entonces, claramente tenemos que simplificar mucho lo que queremos contar y hacer que la audiencia vaya paso a paso en pequeños avances a lo largo de la presentación que tú quieres llevar. Por lo tanto, casi nunca la herramienta que te ha valido o la información que te ha valido para extraer la información a partir de los datos te sirve para después presentar esos datos. Y aquí os traigo un ejemplo, que es un ejemplo que seguro habéis visto, y quería en los siguientes minutos pues comentar qué se puede hacer con esta gráfica tan fea para hacerla atractiva y sencilla de entender, mediante la simplificación. Bueno, pues una primera cosa que se puede hacer es simplemente pues quitar la tabla de datos. Toda información que sea redundante, y en este caso habéis visto, tenemos las líneas y tenemos la tabla de datos, al final todo es la misma información y tenerlo pues no añade valor, al contrario, lo complica todo, ¿no? Entonces hay que elegir, o pones una gráfica o pones unos datos, pero ponerlo todo no tiene sentido. Así que una primera mejora es simplemente quitar la tabla de datos. Ya se ve todo con más grande, pero aún así hay demasiada información aquí, muchos números. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos quitar, por ejemplo, y parece una tontería, pero ayuda mucho visualmente, el rectángulo que había alrededor, y podemos quitar también esos puntitos que se llaman marcadores de datos, y no sé por qué esto se avanza solo, y que tampoco ayudan en absoluto a que se entienda mejor. Ya se ve la hoja bastante más limpia. Podemos avanzar un poco más. En este caso, el objetivo que tenemos es presentar la tendencia de los dos principales clientes de esta empresa. Representan las ventas a varios clientes y queremos representar la tendencia de los dos principales. Entonces, realmente, como es una tendencia en lo que queremos comentar, los valores en cada uno de los puntos que corresponde a los meses realmente no son tan interesantes, con lo cual podemos prescindir de ellos. Podemos incluso quitar las líneas, la rejilla que también te presenta Excel muchas veces, que tampoco ayuda mucho. Incluso la leyenda la he quitado antes porque son muchos colores y mucho texto y muchas veces no es tan importante, aunque hay que ir mirando si lo que quitamos es excesivo o aún se mantiene suficiente información para lo que queremos presentar. Yo aquí la he quitado y bueno, voy a ver si después de haberla quitado tengo que volverla a poner o no. De momento la he quitado y voy viendo. También he trabajado un poco los títulos de los ejes horizontal y vertical para simplificar y eliminar la mayor parte de elementos que me están llenando. Ay, no sé por qué esto se avanza solo. Me están llenando de líneas y de texto la pantalla y no me ayudan. ¿Puedo hacer alguna cosa más? Bueno, pues como solo me quiero fijar en los dos principales clientes, lo que voy a hacer es eliminar de alguna forma la información de los demás. Y una forma sencilla es simplemente darles un color más discreto, como aquí, por ejemplo, que lo he puesto en un color gris, los otros clientes que no me interesan. Y los que me interesan más, que son el 1 y el 2, pues los he puesto en unos colores más vivos, en rojo y en amarillo. También he puesto más grandes los meses y he acortado los nombres para que se entiendan mejor y se vean mejor. Y las cifras del eje vertical las he puesto también en un tamaño más grande.
yo creo que se aprecia mejor que, bueno, pues esta gráfica representa con mucha más claridad. Y en esta última, pues bueno, he añadido una mini leyenda en el sentido de poner del mismo color la gráfica, la curva, con el cliente al que pertenece. Pues he puesto cliente 1 en color rojo, al igual que su línea, y cliente 2 en color amarillo, al igual que la suya. Y he puesto más oscuro, en negrita, los títulos de los meses y las cifras en el eje vertical, y un título a la gráfica en azul, que es un color que tampoco llama la atención. Las reglas muy básicas son: pon lo más grande lo que quieras que se fijen mejor o en los colores más brillantes, y todo lo que no sea realmente necesario, ponlo o quítalo si no aporta información, porque va a provocar más confusión que otra cosa, o ponlo en un color discreto que no llame la atención. Habitualmente, ¿qué nos pasa? Pues que dejamos los colores tal como nos los presenta la hoja de cálculo, que primero no significan nada, no hay un código de colores. Segundo, es muy posible que colores que se aceptan como indicadores de peligro o de el rojo, por ejemplo, o el verde como buen resultado, o el azul de frío y el rojo de calor, pues el hecho de que se pongan de forma descontrolada al final van a confundir a la audiencia. Una forma buena de eliminar todo esto es ponerlos en colores o con menos saturación, menos fuertes, por decirlo así, con menos intensidad, o en color gris, como los he puesto yo aquí. ¿Hasta cuándo hay que seguir quitando? Pues hay que seguir quitando hasta que ya no se entienda. Si ya no se entiende, entonces has quitado en exceso y debes volver a colocar algo que hayas quitado. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la leyenda que os decía antes, ¿no? Al principio había una leyenda con mucha información, cada color qué cliente era, yo la he quitado, pero después he añadido una pseudo leyenda, digamos, para que se identifique claramente cuál es el cliente 1 y cuál es el cliente 2. ¿Qué hemos conseguido con esta gráfica, que en el fondo representa lo mismo que la primera? Pues hemos eliminado todo lo que no es importante, hemos dejado en los colores más llamativos los dos clientes que nos parecen relevantes para el discurso que queremos hacer en este caso. Por eso ya digo, hay que investigar los datos, saber qué es lo que nos dicen los datos y de ahí llegar a una conclusión. Y ahora, cuando adaptas ese mensaje a la audiencia, es cuando tienes que asegurarte que lo pones de forma que claramente el cerebro del que lo ve, sin esfuerzo ninguno y casi sin que se le diga nada, entienda lo que le estás diciendo. Porque pensad que los atributos tipo colores, tamaños, formas, son atributos preatentivos que se llaman. Entran en el cerebro a una velocidad muchísimo más rápida que tu explicación hablada. Si porque no los has elegido bien esos colores o esos tamaños o esas formas o la posición de las cosas, el cerebro de la audiencia, cada una de las personas que te están viendo, se fijan en algo que tú no querías, va a ser muy difícil que les puedas sacar de ahí. Como dice Oscar Wilde, nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y aquí pasa igual. Si la audiencia se fija en lo que tú no querías y llega a una conclusión que no es la que tú querías, después te va a costar muchísimo convencerles de lo contrario, porque su cerebro simplemente no va a escuchar lo que le quieres decir. Ya ha dado su tarea por hecha, ha dicho, yo esto ya lo he entendido, ya no necesito más explicaciones, y entonces te va a costar mucho realmente llevarle donde quieres. Por eso, ya digo, elegir muy bien qué colores utilizas, simplificar muchísimo eliminando todo lo que no sea realmente importante para lo que quieres contar y dejarlo tan claro que no haya dudas de qué es lo que quieres que la gente mire. Estaréis comprobando que lo que te da la herramienta tal cual, lo que te da Excel en este caso, que es la que yo he utilizado, no te sirve tal como te lo da y casi nunca sirve. Así es que es un esfuerzo extra, pero es el esfuerzo gracias al cual vas a conseguir que tu audiencia conecte realmente con el mensaje que tú quieres dar y el gráfico que aportas realmente soporte el mensaje que quieres dar. Bueno, este era el ejemplo que os quería traer, un ejemplo sencillo, pero seguro que os habéis visto reflejados en muchas de las primeras, como la primera gráfica que os he presentado, pues muchas veces, ya digo, copiar y pegar debería estar como la información de los paquetes de tabaco, ¿no? Que cuidado con esto, que esto puede ser perjudicial para la salud, pues aquí nos pasa igual. Muy bien, pues esto es lo que quería contar en esta parte y bueno, pues volvemos a tu terreno, María.
volvemos al terreno después de la simplificación, ¿no? Que yo creo que algo que es importante, que es tener la capacidad, ¿no? de simplificar. Con las emociones también pasa algo similar, ¿no? Cuando yo me enfrento a cualquier presentación a la que tengo que hacer, hay algo que está en la base que tiene que ver con esa activación que hemos hablado, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esa activación? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es entender el funcionamiento y unas ideas de cómo nos comportamos, de qué sentimos y qué hacer con esos sentimientos. Vamos a entrar, ¿no?, a explicar qué me pasa cuando me enfrento a una presentación, que yo creo que es algo que es importante, ¿no?, saber y hacer. Luego os pasamos cuando vuelva nuestra nuestra técnica que nos lleva las encuestas, porque nosotros en eso no podemos entrar, que la tenemos aquí. Estoy aquí, lo que pasa es que me había quitado la cámara, que me habían llamado. Ya, es que me he imaginado y le digo, seguro que está ahí. ¿Nos puedes lanzar antes de hacer qué me pasa cuando me enfrento a una presentación? ¿Nos puedes lanzar esa encuesta? Ahí va. Aquí tenemos la encuesta. Os animo a que podáis participar en esta encuesta. ¿Qué pensamientos tienes antes de una presentación? Yo creo que se entiende bien, pero bueno, por si acaso, uno es el sentimiento de quién soy yo para hablar de esto. La segunda es, tengo miedo que me pregunten cosas que no sepa responder. La tercera, tengo miedo de olvidarme de algo importante. Y la última, a pesar de todo, confío en salir airoso. Vale, bueno. Lo lanzo, si os parece. Sí. Bueno, pues aquí tenemos las respuestas, ¿no? ¿Qué pensamientos tengo antes de una presentación? Habíamos escogido cuatro tipos grandes de pensamientos. El primero, ¿quién soy yo para hablar de esto? Me alegra que no haya nadie que tenga este pensamiento, ¿no?, que es el famoso síndrome del impostor, ¿no?, que tan de moda a veces está, ¿no? Es decir, ¿qué voy a decir yo? Que si no, ¿por qué? Porque yo soy experto en esto, ¿no? Luego, temo que me pregunten algo que no sepa contestar, que este es uno de los mayores miedos a los que yo creo que nos enfrentamos, ¿no? Temo a olvidar algo importante. Y a pesar de todo, confío en salir airoso, que también hay un alto porcentaje de esto. Mira, voy a hacer ahí, que yo creo que es importante. Vale, bueno, pues os vamos a explicar, ¿no? Os voy a explicar un poco qué tiene esto que ver cuando me enfrento yo a una presentación en público. Es decir, cuando, Paco, ¿me pones, porfa? Ahí. ¿Qué me pasa cuando me enfrento a una presentación? ¿Por qué empezar con esta parte de los pensamientos? Porque este esquema, que a mí me parece un esquema muy didáctico y muy sencillo, dentro de las diferentes ramas que tiene la psicología, hay una parte que habla que es la psicología cognitiva, ¿no? Y luego la parte de la psicología emocional, la regulación emocional, que en la siguiente parte os lo explico. Entonces, quería empezar por esto de los pensamientos, porque muchas veces tenemos muy claro este tipo de pensamientos, ¿no? Pues que seguro que me hacen una pregunta, los típicos miedos a los que tengo yo. Entonces, yo me comporto como me comporto porque tengo una serie de pensamientos. Lo que yo pienso va a tener como consecuencia lo que yo siento, y a su vez lo que yo pienso y lo que yo siento va a hacer que yo me comporte de una determinada manera. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una serie de pensamientos que pueden ser más distorsionados o que son estos, ¿no?, que me podrían generar esos miedos o esos temores, va a hacer que mis sentimientos estén en el campo del malestar. Y además, esos pensamientos junto con esas emociones que me va a generar, el que el nivel de activación, si tengo esos pensamientos junto con ese nivel de emociones y de sensaciones, me va a hacer que me dispare de nuevo otra vez a esa ventana de tolerancia y esa capacidad que yo tengo. ¿Y qué va a hacer? Que mi conducta va a ser
no tener un afrontamiento activo ante esa situación. Ahí puede venir cuando a lo mejor puedo empezar a tartamudear, me puedo quedar en blanco, ¿no? El famoso bloqueo, me quedo en blanco, no sé qué contestar, no sé qué decir. Y ese pensamiento va a hacer que esa emoción sea más fuerte y va a ser este círculo vicioso en el que yo me muevo entre el pensamiento, el sentimiento y la emoción, ¿no? Yo creo que aquí es importante entrar por alguno de estos 3 parcelas a hacer algo que me haga sentirme mejor en esas presentaciones que yo tengo. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, pues puedo empezar preguntándome, ¿no?, que si esos pensamientos me acercan o me alejan, si son útiles o no son útiles. Pero esto lo puedo hacer no en el momento exacto de la presentación. En el momento exacto de la presentación yo lo que tengo es un cuerpo que me está diciendo cosas por dentro que está haciendo que yo no me concentre donde tenga que concentrarme. Entonces, cuando Paco me propuso que leyeras su libro, ¿no?, y que hicieras esa revisión, ¿no?, que se hace, bueno, eso Paco os explica cuál es la mecánica, pero se pide a una serie de personas, antes de publicar un libro, una serie de personas que revisen ese escrito que tú has hecho. Entonces, claro, yo cuando lo estaba leyendo, la psicología y la emocionalidad de los personajes de su libro sí que estaba reflejada, pero yo había algo que echaba de menos y es, vale, yo me pongo nerviosa o tengo esos pensamientos de, como me pregunten algo, no sé si voy a saber salir bien, lo entenderán, me pillarán en alguna que no sé por dónde salir. ¿Qué hago con eso? Pero en ese momento, porque a mí no me sirve luego en casa o antes en casa, a mí me sirve qué hago en ese momento con estas emociones que yo tengo. Entonces vamos a ir de lleno a esa parte emocional, porque con los pensamientos se puede hacer antes, se puede hacer durante, cuando ya haya pasado este pico de emocionalidad, porque si yo tengo mucha activación, sé que me voy a ir y sé que no voy a ejecutar bien. Entonces, yo para eso le propuse una regla, que es la regla de las 2 R's, algo tan sencillo como la que es la regulación, la primera de las R's, y la segunda de las R's, la repetición. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en un momento cuando tengo un nivel alto de activación en una presentación? Tengo todas esas cosas en la cabeza que tienen que ver con todos los datos que no se me pueden olvidar que tengo que transmitir. Además, tengo mi rum de, como me pregunten algo, a ver si se me nota que estoy tartamudeando, todos esos miedos que yo puedo tener. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, hay algo que siempre explicamos que tiene que ver con la regulación emocional. Es decir, para esto sirve la regulación emocional, para estos momentos, más allá de en otras circunstancias. ¿Qué nos puede aportar la regulación emocional y lo que sabemos en psicología de la regulación emocional para todo esto? Es que regularse, finalmente, bueno, tiene unas definiciones maravillosas, ¿no? Pero yo siempre digo que regularse es saberse calmar. Es algo muy importante, saberme calmar. Entonces, si yo estoy ahora mismo, ¿no?, con vosotros en esta presentación en la que, bueno, pues tengo que estar atenta un poco a cómo va el chat, a lo que está diciendo Paco, a hilar toda la situación. Es decir, necesito muchos recursos. Mi cuerpo está también ahí como en jaque, necesito esa activación para estar tan pendiente de esta tarea que es más compleja, pero como me vaya, yo sé que si eso empieza a ponérseme un nudo en el estómago o hay personas que le genera pues una falta de respiración, no voy a poder continuar. No voy a poder continuar. ¿Cómo me calmo? Esta es la gran pregunta de la regulación emocional. Esto es lo que yo tengo que saber. ¿Cómo me calmo? Si yo quiero controlar, porque muchas veces me dicen, bueno, María, pues controlamos la ansiedad. Y yo digo, pues todo lo que controlas lo haces más grande. Es lo que tiene. Esta es la paradoja en psicología. Si yo intento controlar la ansiedad, la estoy empujando hacia un rinconcito que no me moleste mucho y es como suprimirla, quitarla de lado. Todo lo que yo intento quitar de lado en las emociones sale por algún lado.
Esto es muy importante en psicología. Las emociones están en el cuerpo, están en las redes neuronales, tienen que ver conmigo, con mi historia del pasado, con lo que estoy haciendo algo. Y eso va a salir por algún sitio. Entonces, algo que es importante es que si yo trato de no quiero tener la ansiedad, yo no quiero tener esto, yo no quiero sentir esto. Y es que yo soy ya demasiado mayor, es que esto lo he hecho tantas veces como para ponerme nerviosa. Yo no quiero estas cosas que me suceden. Entonces, cuanto más presión y más negación tenga yo de estas cosas que me están sucediendo en todas las presentaciones, porque ya sabemos lo de la activación que me va a pasar, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? Que todavía lo hago más fuerte. Yo no puedo controlar algo, yo lo puedo regular, yo me puedo calmar. Entonces, la regulación emocional parte de esto, de aceptar que yo tengo un nivel de activación, el que sea, es el mío. Y con ese es con el que yo tengo que trabajar. No, porque tener mucho nivel de activación no me va a incapacitar para tener un determinado puesto de trabajo, para poder hacer una reunión, por mucho que me quiera esconder, pero es que alguna vez me va a tocar, lo voy a tener que hacer. Entonces, esto es importante que sepa cómo hacerlo. Bueno, aceptar que yo tengo ese nivel de activación y además estar atenta a ese nivel de activación, es decir, ¿qué me está pasando por el cuerpo ahora mismo? ¿Qué me está chequeando? ¿De acuerdo? Porque yo puedo pensar muchas veces que, madre mía, ¿cuándo voy a aprender? Es que otra vez me tropiezo con la misma piedra, es que otra vez me voy a poner nerviosa, es que, fíjate, llevo ya una semana sin dormir desde que sé que el jueves tengo que hacer esta reunión o esta presentación. Y esto va a ser parte de nuestra vida, por lo tanto es importante aprender a calmarse y a regularse. Ahora lo que os voy a pedir en este saber calmar y regular es que hagamos un ejercicio, ¿de acuerdo? Quien quiera lo puede compartir luego en el chat, pero yo lo que quiero es que contestéis a una pregunta, ¿no? Imaginaros, ¿vale? Que un amigo vuestro, un familiar, alguien al quien apreciéis, ¿vale? Tiene que hacer una presentación en público. Ahora, como está tan de moda, pues tiene que hacer una webinar o tiene que hacer una reunión online en la que es el principal anfitrión y tiene que llevar todo el cargo de la reunión, esa persona, ¿vale? Quiero que apuntéis ahí qué le diríais a ese buen amigo, qué consejos le daríais. Y además de qué consejos le daríais, ¿cómo trataríais a esa persona? Os dejo un poquito de tiempo para que podáis. Muy bien, Irene nos dice, siempre planifica. Muy bien consejo. ¿Qué más le diríais? Ten confianza y seguridad en ti mismo. Muy bien. Prepara bien el material, repásalo, cree en ti mismo, ¿no? A crearte las preguntas, ¿no? Y tratar de sonreír por lo menos interiormente. Si la sonrisa interior es fundamental. Respira, eres humano, ¿no? Y a ser posible, grábate y prepárate previamente. Vale. Seguro que hay alguna pregunta que no vas a saber, es normal. Estructura, prepara, hazte la presentación, ¿no? A ti mismo y disfruta, que no te va la vida en ello, ¿no? Bueno, en líneas generales daríais buenos consejos, es más, no solamente daríais buenos consejos, sino que además apoyaríais emocionalmente, porque todos esos consejos, si os dais cuenta, hay muchos que ponéis exclamaciones o ponéis, es decir, que van de ese afecto y de ese apego a esa persona, ¿no? Tratáis, ¿no? Hacer una presentación delante del espejo, evidentemente, o sea, daríais un montón de ideas y además lo trataríais bien a esa persona y le animaríais, ¿de acuerdo? Vale, ahora yo os hago esa pregunta a vosotros mismos. ¿Qué os decís a vosotros ante una situación similar? ¿Cómo os tratáis a vosotros ante una situación similar? ¿Qué os diríais? Poner por el chat. Con mucha exigencia. Sergio dice que yo exactamente lo mismo. Otra cosa es que me lo crea de la misma forma. Ánimo, bueno, Luis, ánimo, esto lo dominas.
Irene, todo saldrá bien. Hago lo mismo que aconsejé y además tú sabes de lo que vas a hablar. Sí, esa siempre. Es decir, que os decís, algunos de vosotros os decís los mismos consejos que le diríais a un buen amigo, pero la forma de trataros ya, algunos de vosotros ya va cambiando. Habitualmente esto sucede, esto es algo bastante habitual, ¿no? El consejo os vendo, pero para mí no tengo, porque además sí que tengo los mismos consejos y las mismas utilidades prácticas y las mismas herramientas prácticas, pero muchas de las veces no nos lo creemos lo que nos decimos, aún así tenemos esos pensamientos que nos dan miedo y que nos preocupan, y además lo hacemos desde la hiperexigencia, ¿no? Desde la, a veces con crítica, a veces va la crítica, ¿no? Porque aquí muchas veces cuando yo digo algo a un amigo, lo trato de motivar y lo trato de animar. Muchas veces cuando eso mismo lo hago conmigo mismo, no me animo. Es más, me exijo o me pongo más presión o incluso me critico. ¿De acuerdo? Es cierto que cuanto mayor confianza tengo en mí misma, ¿no? o conmigo mismo, más voy a ser capaz de tratarme bien como trataría a un amigo. Y esto es importante. Y esto es fundamental. Entonces, esto es algo que es fundamental en la regulación emocional. Es decir, tener preparadas, ¿no? Esas actitudes y más allá de las partes teóricas, tener preparada esta otra parte emocional. Es decir, me tengo que motivar y me tengo que hablar como yo hablaría a un buen amigo o a una buena amiga. Desde esa serenidad y de esa aceptación. Es normal, ¿no? Irene por ahí lo ponía, es normal que tengas ese miedo, ¿no? Por ejemplo, Lidia pone, ¿no? Hasta ahora nadie sabe boicotearme como yo a mí misma. Efectivamente, en la mayoría de las ocasiones somos nuestro peor enemigo, que no nos quepa duda. Porque si nuestros enemigos nos trataran así, madre mía, madre mía. Muchas veces, ¿no? Ese lenguaje hipercrítico que tenemos o cómo nos tratamos, digo, es que para nada nos ayuda, ¿no? La forma en cómo tenemos de hablarnos a nosotros mismos no nos ayuda. En regulación emocional, una de las cosas que funciona mejor es dejar de hacer aquellas cosas que nos machacan. Yo siempre digo, dime alguna estrategia, ¿no? Siempre, pues todo el mundo cuando va a una psicóloga, dame algún truco, dame alguna estrategia para saber enfrentarme pues no sé, por ejemplo, en este caso a una presentación en público. Le digo, sí, hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero con dejar de hacer lo que te sienta mal, nos conformamos. Ya estamos ante un nivel plano. Es decir, si yo lo que hago es machacarme previamente los días anteriores o en ese momento, difícilmente cualquier estrategia de tratar de calmar mi cerebro va a funcionar. Entonces, esto es importante. Lo que yo me digo a mí misma, esos pensamientos que hemos dicho, lo que yo me estoy diciendo y además que vayan acompañados de esa amabilidad por mí, ¿no? De esa misma amabilidad a la que yo doy a otra persona, a un buen amigo. Yo creo que es fundamental. Algo que me parece importante es que estas frases que habéis puesto y que habéis apuntado que diríais a un buen amigo, junto con esta actitud de aceptación, esta actitud de bondad y de afecto hacia uno mismo, en los días previos a cualquier presentación, echarles un vistazo. Incluso las podéis copiar, las podéis repetir. Sobre todo, esto es fundamental, porque la teoría de las dos reglas, de las dos R, lo que nos dice es regula y repite. Porque hay que repetir aquello a lo que nos tenemos que enfrentar y que nos pueda dar miedo. Si yo ante algo que me genera tensión, que me genera miedo, ahora porque estamos hablando de una presentación en público, pero imaginaos cualquier cosa, desde la más chiquitita hasta la más mayor que nos pueda dar miedo. Aquello a lo que no me enfrento todavía se hace más grande. Por eso, cuando tenemos que hablar en público, nosotros, y una de las cosas que era importante, que hablábamos Paco y yo, era que coge cualquier cosa, ten cualquier oportunidad que te dé la vida para hablar con otra persona. Eso puede ser desde contar una anécdota a alguien que no conozcas que entra nuevo en tu oficina, de hablar de algo a un amigo en otras circunstancias. Es decir, cualquier oportunidad
cógela. No te quedes ahí esperando a que te lo indique con el dedo, sino coge esa oportunidad y practica. Cuanto más practiques, mejor te va a salir. Y mejor te va a salir desde el plano de la regulación emocional. Porque esto es importante. Porque además, algo que a mí me parece fundamental es hacer otro ejercicio que yo también os animo a que lo hagáis. Es que antes de, pues como 2 o 3 días antes de cualquier presentación que tengáis que hacer, yo os animo imaginándoos en la presentación. Ahí habéis dicho, ¿no? Mírate en el espejo, te lo he preparado, grábate, ¿vale? Evidentemente esas son estrategias muy útiles a nivel técnico que nos van a dar más seguridad y más confianza, pero a mí siempre me parece importante pasar eso por el filtro del cuerpo. Es decir, imagínate que estás haciendo esa presentación, y recrea esa escena, evidentemente, pero lleva tu atención a qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Lleva la atención a tu respiración sin modificarla, revisa si tienes alguna manifestación de estrés, de malestar, ¿en qué parte del cuerpo tienes esto? Porque esto nos va a ayudar a cuando lo tengamos que hacer de verdad ya haya pasado por ese escáner. Al igual que somos capaces de revisar técnicamente lo que tenemos que hacer, la presentación, que no nos falle nada, lo llevamos en 2 pens si hace falta, nos la mandamos a la nube, o sea, hacemos 50.000 cosas para que no nos falle nada de todo esto, dejamos esta parte de la regulación emocional a la improvisación, al momento. Y yo digo, no, vamos a preparar también esa parte. Chequea tu cuerpo, chequea tus pensamientos, chequea tus emociones y trata de ir revisando y viendo en qué partes se manifiesta, en qué partes de tu cuerpo se manifiesta más ese malestar que puedas sentir en algún momento, ¿no? No nos quedemos en ese pensamiento, ¿no? De me van a preguntar algo y le pongo todas las soluciones técnicas, sino me van a preguntar algo, ¿eso qué pasa en mí cuando yo hago ese pensamiento? Cuando yo pienso, me van a preguntar algo que quizás no sepa contestar, si yo paro un momento, trato de volver a mí, de poner el foco en mi cuerpo y estoy mirando, os invito a que lo hagáis ahora mientras lo estoy haciendo yo, paro un momento, traigo ese pensamiento a mi cabeza, quizás ahora en la webinar cuando termine yo de hablar me pregunten algo que quizás no sepa. ¿Dónde siento yo ese malestar? María, ¿dónde sientes tú ese malestar? Y hago como si fuese un escáner que me paso desde la cabeza hasta los pies y voy mirando qué partes de mi cuerpo se pueden estar activando. Y a partir de ahí traigo la respiración, hago algún ejercicio sin modificar nada, sin tratar nunca de eliminar esa sensación, porque esa sensación me va a acompañar, es parte de mí. Si no fuese parte de mí, no podría ejecutarlo bien. Es parte de mí y esa parte de mí lo que le voy a pedir es acompáñame, acompáñame. Voy a ablandar y voy a continuar para adelante. Yo os invito a que hagáis este tipo de reflexiones, al igual que vais a preparar delante de un espejo, os vais a grabar la charla previa que vayáis a hacer, evidentemente pasaros por el filtro emocional esa situación, porque os va a ayudar junto con lo anterior que hemos hablado, es decir, con todas esas frases y esos pensamientos que le diríais a un buen amigo, y esta parte emocional se pueden unir y os pueden ayudar a esa preparación emocional para ese momento delicado. ¿De acuerdo? Por eso lo de regular y repetir en todas las ocasiones que podáis. Por mi parte quedaría aquí explicada esta regla de las 2 R's y la de la activación y doy paso a Paco y a algunas de vuestras intervenciones y preguntas que nos queráis ir haciendo. Paco, ¿concluyes? ¿Si te parece? Vale. Sí, bueno, pues un poco por repasar todo lo que hemos tratado hoy, hay, pues yo creo que 2 elementos, ¿no? Que a todos, después de escuchar lo que hemos hablado hoy, pues nos quedan claros y las hemos ido tocando en nuestra propia experiencia con más o menos fortuna, ¿no?
La preparación emocional, oye, estar suficientemente activado, reconocer nuestras emociones, no controlar porque es imposible, sino regularlas, repetir hasta que nos habituamos a ellas. Ese gusano en la tripa es normal, y no solo normal, sino conveniente y necesario tenerlo antes de presentar unos datos, una información en público. Está claro que hablar en público pues, es algo que nos produce una situación incómoda para muchas personas. Hay encuestas, seguro que habéis oído, es de las actividades que más miedo dan y que más, incluso por encima de la muerte y del dolor, ¿no? Pues hablar en público. Ya sabéis también que si además hay que presentar datos, se complica aún más porque no los puedes obviar. En una presentación, vamos a decir, sin datos, puedes utilizar o no elementos adicionales, pero con los datos, si los tienes que poner, los tienes que poner. Hay que aprender a ponerlos de forma sencilla para que la audiencia no se nos pierda, como hemos dicho antes, mediante la simplificación. Y yo añadiría que en esta situación que estamos, el hecho de que se hagan reuniones en remoto, pues es un elemento más de complejidad, ¿no? Que tenemos que aprender a negociar. Esas son un poco la situación, las 4 píldoras que os hemos dado, pues reconocer que la audiencia no eres tú, que hay que adaptar tu mensaje a la audiencia. Tú eres el que más sabe de lo que vas a hablar porque te lo has trabajado mucho, pero tienes que adaptar esos conocimientos, esa información a las personas que te van a escuchar. ¿Cómo activarte? Pues para estar en el nivel apropiado y obtener el rendimiento mejor. Simplificar tu mensaje, poner tantas hojas como necesites, no las a montones de datos, que las hojas, las transparencias son gratis, y lleva a tu audiencia de la mano tranquilamente, paso a paso, y finalmente con la regla de las 2 R's, pues regular y repetir. Entonces, quizá antes de dar paso a las preguntas, pues comentar que María Pastor pues está por ahí disponible para vosotros en esta web que tiene, mariapastorpsicología.com, y también la podéis encontrar por su perfil de LinkedIn y más redes sociales, pero bueno, por destacar una en particular. Y bueno, pues va a estar más que encantada de hablar con vosotros de todo esto y muchas más cosas. A mí para este tema de las presentaciones me ha parecido clave la parte emocional, y he visto muchos compañeros pasar las canutas, ya no solo con los datos, sino con los nervios, con los bloqueos, con olvidarse de cosas, incluso quedarse en blanco. Entonces, bueno, pues eso se puede aprender también, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Por mi parte, pues también si me queréis encontrar, mi perfil de LinkedIn, Francisco Castaño, o un correo, o también os dejo ahí un teléfono. Y como decía María al principio, pues todo esto un poco está relacionado con un libro que tengo escrito. El libro se titula Aprende Storytelling con Datos. Lo podéis encontrar en Amazon, está en formato de tapa blanda o en formato Kindle, depende de lo que os guste más. Yo os invito a que lo echéis un vistazo. En este libro se cuentan muchas más cosas de las que hemos contado aquí, evidentemente, porque da para mucho la preparación de una presentación en todos los niveles. Pero, bueno, si tuviese que decir una cosa importantísima de la que no te puedes olvidar es: piensa que la audiencia no eres tú y que tienes que adaptar tu mensaje a las personas que te van a escuchar, que son los que realmente son los protagonistas de la sesión, ¿no? Y bueno, pues por la parte del contenido, agradeceros el tiempo y quizá pues con la ayuda de Belén, si hay preguntas en el chat o en directo, pues por nuestra parte yo creo que adelante, ¿no, María? Sí, estamos abiertos a contestar si tenéis alguna duda, o si que alguien quiere ponerse también en activo, también puede hacerlo con la cámara para hacernos la pregunta, lo que prefiera. Dejo de compartir, ¿os parece? Ya pasamos. Vale. Venga, yo me arranco. ¿Se me Ven. oye? Sí. Hola a todos, muchas gracias María y Paco. Y quería hacer una pregunta porque, pues yo como buena persona de letras puras, la verdad es que eso de los datos me marea bastante y me motiva a cero. Entonces, mi pregunta va un poco, ¿cómo motivarme yo para hacer este tipo de presentaciones con datos, o cuando pues realmente me gusta bastante poco tener que hacerlo? Bueno, yo te diría, a ver, Irene, si tú puedes presentar tu discurso sin datos, pues ya está, no hace falta complicarlo más de lo necesario.
la complicación viene cuando tienes que presentar algo que está basado en datos, que puede ser, pues pienso ahora en recursos humanos. Imaginad que han hecho pues una actividad de selección, ¿no? Y que tienen que presentar pues cuántos candidatos hubo, cuántos se eligieron, cuántos rechazaron. Al final, nos guste o no nos guste, nos desenvolvemos entre números y datos. Y además es un lenguaje universal, no entiende de idiomas, es como un poco como la música, ¿no? Te entran según los ves, con lo cual tiene una potencia muy grande a la hora de entenderse entre culturas y entre idiomas. Eso está súper genial. Ahora, también digo, los datos a lo bruto son muy difíciles de transmitir y atraen poco. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues, bueno, darles una forma que sean atractivos. Incluso ya, y es un poco también parte de la gracia del libro, es contarlos en una historia. Yo siempre digo, no es lo mismo que a un niño le enseñes a restar el minuendo, el sustraendo, el no sé qué, la diferencia, eso es un rollazo, que si le dices, mira, vamos a ir a comprar y tienes 5 euros, y con esos 5 euros tienes que comprar el pan y ver si te sobra para chuches. Bueno, seguro que ya la forma de enfrentarse al problema es un poco diferente, ya no son una cosa fea, basta, que no te dice nada, ya es una cosa que te emociona, ¿no? Si encima lo empiezas con érase una vez, o déjame que te cuente, o mira lo que me pasó, ya consigues atraer mucho la atención de la audiencia, ¿no? Encima le pones algo que lo envuelves, ¿no? Como en una historia, y esa historia conecta mucho más. Pero lo que te decía antes, Irene, si no te hace falta contar datos, no los cuentes, evidentemente, ¿para qué te vas a liar más? Pero lamentablemente en el mundo de las empresas casi todo se mide o se pesa con datos. Entonces, ya que nos toca hacerlo, bueno, pues tener una habilidad pues para preparar esos datos de forma que se entiendan muy bien y luego, como dice María, prepárate para que, digamos, esa mala gana que tienes de usar los datos, pues la puedas sobreponer y tenga, incluso los llegues a disfrutar. Yo creo que con una preparación adecuada puede ser hasta divertido. Claro, a lo mejor ahí puedes enlazar, ¿no? Enlazando un poco, Irene, con lo que te decía Paco, sí, evidentemente, como buena persona de letras que eres, sabes contar cosas. Y yo creo que ahí... Eso sí. Claro, y en ese saber contar tiene la gracia de que yo quiero transmitir algo que es importante, que es esa conclusión, ¿no? Entonces, ese storytelling tiene que ver con, te cuento una historia que tengo que soportar, ¿no? Y que hay unos datos que lo soportan, pero yo te voy a contar qué es lo que yo creo de todo esto. Y te lo voy a contar de un modo bonito. Porque, claro, presentar esas gráficas, como dice Paco, si no hay otra, las tenemos que presentar, claro que sí. ¿Cómo no las vamos a presentar? Pero vamos a hacerlas bonitas. Y lo que yo te cuento en relación a eso todavía es más bonito. Es decir, trata de enganchar con esa utilidad de la tarea, ¿no? Es decir, ¿qué me motiva a mí de esto? Pues tener que contar algo que yo he hecho y en lo que yo creo. Y en eso que yo he hecho y en lo que yo creo está tu motivación. Si lo ves como tengo que presentar un informe y cuanto antes mejor y lo dejo para el último día, pues evidentemente a lo mejor tu reto está en decir ¿cómo puedo hacer de esto atractivo? ¿Cómo puedo hacer de algo que no me gusta algo que lo puedo llevar a mi terreno, que es contar algo bonito? Yo creo que por ahí puede ayudarte algo. Muchas gracias. ¿Alguna cosita más por...? A ver, ¿podéis recomendar algún recurso adicional sobre la regla de las R's, ¿no? Me pregunta Iván. Bueno, yo aquí sí que, bueno, todos los recursos de regulación emocional fundamentalmente tienen que ver con varios campos, ¿no? Uno puede estar, la regulación emocional puede estar desde la actividad física que puedas ir haciendo a lo largo de tu vida. También está todo lo que tiene que ver con la respiración. Yo creo que la respiración es el principal recurso que tenemos, más baratito que existe, porque lo llevamos con nosotros, y es el ancla a tierra. También hay alguna vez que yo sí suelo tener, a lo mejor muchas veces en consulta, un boli en la mano, pero si muchas veces te pones muy, muy nervioso, o muy nerviosa en determinadas situaciones, algo que viene bien es tocar algo, lo que sea. Incluso pues, si estás sentado en una silla, pues tocar a lo mejor la silla, tocar la mesa,
tocar algo siempre nos trae a esa sensación, que vuelvo otra vez al cuerpo, esa sensación y nos trae a donde estamos. Entonces, la respiración, te estoy diciendo justo en el momento de la presentación, porque previamente se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con el ejercicio físico, la actividad física, la naturaleza, la creatividad, es decir, el quitarse de todas estas bombas, ¿no?, emocionales y pensamientos distorsionados que podemos tener. Pero en el momento de la presentación, el recurso que tienes siempre contigo es la respiración. Y otro de los recursos que tienes es el tacto, que es tocar algo que te haga estar anclado, estar centrado. Y luego hay también algún recurso que tiene que ver con técnicas de mindfulness, que a veces también doy algún truco y demás, que tiene que ser con el, por ejemplo, con el tener los pies en el suelo, ¿no? En la planta de los pies. Cualquier meditación que te ayude a la planta de los pies te puede ayudar para salir de ese momento de ansiedad. No sé si alguna otra cuestión más. Yo tenía una preguntilla en relación a la audiencia. Si tienes, por ejemplo, una audiencia muy variada, ¿cómo puedes llegar a todos? O si no sabes cuál es tu audiencia, por ejemplo. Pues, bueno, es una pregunta... Complicada, es complicado. Complicada de contestar. Sí. A ver, tienes que buscar de alguna forma algo que tenga en común esa audiencia. Por eso decía, pues si es un tipo de charla de divulgación y has explicado en la presentación de esa charla de qué va, pues tendrás que suponer que las personas que van pues tienen un cierto interés en lo que vas a contar y que, bueno, pues... a ver, si es una audiencia tipo auditorio es muy complicado, como en este caso aquí, que hay muchos participantes y por lo que se ve muy experimentados algunos porque se han enfrentado a las presentaciones con éxito, pero no sabes exactamente pues qué nivel de conocimientos tienen, pues tienes que hacer una cosa un poco general, ¿no? Y habrá gente que le parezca más aburrida porque ya sabían más y gente pues más que le parezca más compleja, incluso ir avanzando a lo largo de la presentación, pues empezando más bajito y después ir subiendo. Muchas veces las presentaciones estas con datos son pues para el comité de dirección o para presentar una propuesta ante tu jefe y sabes realmente quién es tu audiencia y de qué pie cojea cada uno, ¿no? Pues ese es el momento o la situación en la que es más fácil, adaptar el mensaje. Cuanto más sepas, mejor. Y si no, pues tienes que, bueno, pues es un poco una especie como de avatar objetivo de la persona que representa a tu audiencia, ¿no? Y bueno, pues no puedes hacer mucho más. Pero cuando lo sepas, ya digo, utilízalo, porque es que si no, no vas a conectar. Vale, genial, muchas gracias. Nos dicen por aquí, Paco, que Alberto nos dice que si es recomendable hacer alguna broma para enganchar a la gente, ¿no? Bueno, eso es un tema súper interesante. En toda presentación, y eso tú, María, ahora nos explicas cómo se llaman los mecanismos que lo explican, hay dos momentos que son más importantes que los demás, que es lo que la gente más se acuerda, que es el principio y el final. Entonces, empezar por un buen principio que atraiga la atención es clave, porque es la forma de que todo el mundo deje lo que estaba haciendo y te escuche. Y aquí depende mucho de cada cual cómo se sienta. Lo mejor, pues empezar con una anécdota, si es personal, mucho mejor, pues una pregunta retórica, unos datos sorprendentes y ya, si eres un superstar del escenario, pues te puedes arriesgar con una broma o incluso con un chiste. Pero esto hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que los chistes no son tan graciosos como tú pensabas y que las bromas pues no hacen tanta gracia como tú pensabas. Entonces, yo creo que hay muchos recursos que son más seguros en ese aspecto porque te dan buenos resultados, pero no te juegas mucho. Ya digo, una pregunta retórica, una anécdota personal, un dato sorprendente, una técnica muy americana que es la de los 5 síes, ¿no? Que es hacer al público 5 preguntas que vayan a contestar sí, tipo, ¿y os gustaría ganar más? Sí. ¿Y os gustaría hacer mejores presentaciones? Sí. Y al quinto sí ya los tienes en el bolsillo seguro, ¿no? Bueno, pues hay que empezar de una forma potente y la parte final también, un final que se quede ese recuerdo, porque es de lo que más se van a acordar. Y esto tiene nombre y una explicación. Sí, eso tiene nombre en psicología. Psicología les va a proponer nombres a todos y eso también le hemos puesto nombre. Eso se llama el efecto de primacía y recencia.
¿no? Que la memoria hace que lo primero que se produzca y lo último se quede más grabado frente al contenido que hay en el medio y queda más diluido. Yo siempre digo que si tienes que hablar, que sea el primero o el último. No te quedes en el medio. Esto es importantísimo. Y yo siempre que eso se lo transmito, ¿no? En algún adolescente que tengo por la consulta, le digo que no. Tienes que ser el primero o el último, apáñatelas como quieras, porque es la mejor manera de que se acuerden de ti. Yo creo que esto es importante. Y con respecto, ¿no? Es cierto, ¿no? El tema de la broma, hay recursos mucho más seguros, mucho más seguros. Hacer una broma la tienes que hacer en un contexto en el que la gente se sienta segura, que no haya una amenaza, porque si hay amenaza no va a haber capacidad. Esto tiene que ver con el cerebro. Si yo estoy en una situación, ¿no? en la que me estoy jugando algo, hacer una broma puede hacer que las otras personas tienen el cerebro activado. Tienen activado el cerebro que es el reptiliano, ¿no? Tenemos como 3 capas de cerebro, por simplificar, tenemos 3 capas de cerebro, ¿no? Que el cerebro más primitivo es el reptiliano, encima pondríamos el cerebro, el sistema límbico, que es el cerebro de los mamíferos, y por encima estaría el córtex. En un contexto en el que yo no sé cómo va a estar la audiencia, lo más probable es que esté el reptiliano activado. Con lo que los mamíferos que necesitamos esa afiliación no va a dar objeto A. Y el humor y las bromas son muy útiles, son necesarias, pero tenemos que tener muy en cuenta que esa parte del cerebro no está activada. Okay. No sé si hay alguna otra cosita por ahí. Sí, ahí. Cuéntanos. Hola, muchas gracias por la charla, la verdad es que ha estado muy interesante. Yo es que vengo observando estos últimos meses, por ejemplo, el año pasado asistí a muchas meetups que eran obviamente presenciales, ¿no? Por la situación. Y los ponentes pues muy dinámicos, las charlas muy bien, etcétera, etcétera. Pero este año, dada la situación, las meetups pues están siendo online. Y estos mismos ponentes que el año pasado había visto en persona y eran entretenidos, este año aburren a las persianas, sinceramente. Están dando unas charlas, algunas son infumables. Y yo no sé si esa diferencia es porque ahora se ven sentados, se ven delante de una webcam, no sé. Entonces, ¿qué consejo daríais vosotros? Porque yo también me tengo que enfrentar a haber dado charlas presenciales, ahora también las estoy dando online y demás, y pues también me agobia el decir, que yo también soy un reflejo de eso que veo por ahí. Entonces, ¿qué consejo daríais vosotros para que la gente al dar la charla, cualquiera de nosotros, al dar una charla online, pues sea dinámica y entretenida, como lo fueron cuando eran presenciales y nos llevan un tostón como están siendo ahora muchísimas de ellas? Pues esa es una muy buena pregunta, Lidia, que se ve que viene de la experiencia. Bueno, pues como decía yo antes, efectivamente, el estar haciéndolo en remoto es una complicación extra, ¿no? Si ya hablar en público cuesta, si encima tienes necesidad de poner datos más porque no te los puedes quitar encima fácilmente, pues cuando hablas en la distancia, pues más aún, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es tratar de interactuar con la audiencia con las herramientas que tienes. Cuando es presencial, pues te puedes acercar, puedes interactuar más físicamente. Cuando es en la distancia, pues eso no lo tienes. ¿Y qué puedes hacer a cambio? Pues puedes, ¿cómo interactuar con esa audiencia? Pues tienes estas encuestas que hemos hecho, preguntar a través del chat, poner un extra de emoción en lo que estás contando, quizá añadir un poco más de storytelling, o sea, contarlo de forma que sea más enganchante que la vez anterior, aunque el storytelling yo creo que nunca sobra, pero bueno, un extra puede venir muy bien, ligar mucho un capítulo con el siguiente, conectar mucho todas las partes de la presentación, ¿no? Por dónde empezamos. Esto es un esquema muy americano, que te dicen lo que te van a contar, luego te lo cuentan, y luego al final te dicen lo que te han contado, ¿no? Para que haya como una conexión y no te pierdas nunca por el camino. Es muy importante también esto que decíamos de ir paso a paso, como de la mano, ¿no? Llevar a la audiencia de la mano, no hacer grandes saltos ahí en el aire, porque lo más fácil es que en un salto pierdas la mitad de la audiencia. Entonces, si tienes que ir presentando datos, presentando cosas que sean, ya digo, imágenes que una con respecto a la siguiente haya un incremento sencillo y con poca información. Por supuesto, los elementos que utilices
Texto prácticamente cero, nada de leer las transparencias, eso es horroroso. Más de 4 o 5 elementos en el espacio de la transparencia también prohibido, porque tú vas a estar hablando del de arriba y la audiencia va a estar mirando al de abajo y se va a desconectar. Si puedes irlos introduciendo al ritmo que te hacen falta, pues también mejor, ¿no? Al final igual tienes 10 cosas, pero si puedes ir poniendo una detrás de otra, vas consiguiendo que te vayan acompañando. Y ya digo, reforzar la interacción y reforzar el meterlo en una historia, porque es la forma en que la gente va a estar expectante, ¿no? Ya no te van a ver igual, pero te van a estar escuchando y se van a meter en la historia que les quieres contar. Esos serían un poco mis consejos. No sé, María, si puedes añadir alguno más. No, a mí me parecen efectivamente estupendos, ¿no? Yo creo que cuanto más difícil es el campo en el que te tienes que manejar, el mensaje tiene que ser más claro. Tener claro que para poder aprender, para poder fomentar la curiosidad, tiene que haber un contexto emocional positivo. Y esto es fundamental. ¿A qué me refiero con un contexto emocional activo, ¿no? Que yo lo que tengo que decir, lo tengo que decir con estos cambios en la voz, con esas preguntas, con ese mírame. Tengo que hacer esos movimientos, ¿no? Tengo que enganchar a que vengan conmigo, ¿no? Y se pueden utilizar, bueno, pues desde los recursos tuyos propios, como la voz, ¿no? Los gestos, el interactuar, ¿no? No te cuesta nada decir, bueno, pues venga Lidia, como ha dicho antes Irene, como ha dicho antes Alberto, que ha hecho una pregunta. Es decir, estar un poquito atenta a las personas que están interactuando en el chat y ponerles ese nombre, ¿no? Y personalizar. Yo creo que de todas las cosas que Paco evidentemente te ha dicho, yo además añadiría de estas cosas el personalizar, ¿no? Pues antes, por ejemplo, Lidia ha comentado, Irene ha dicho, Alberto, y ir haciendo esto, ¿no? Ir haciendo esto, ir trayendo a esos personajes que tienes al otro lado como invitados, ir trayéndolos a tu discurso. Yo creo que eso también puede ayudar a que vean la cercanía y la humanidad que tú puedes tener en un momento determinado. No sé si, Lidia, esto te ha podido ayudar. Sí, sí, la verdad es que muchas gracias porque ha estado muy bien la respuesta. Ha sido muy completa. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna persona por ahí que quiere, bueno, ha habido personas que nos han ido diciendo adiós. Que se iban, sí. Si hay alguna otra persona por aquí que quiere comentarnos algo, que aclaremos alguna duda. Yo quería comentar una cosita. Hola. Yo leí hace tiempo un truquito, ¿no? Para hacer o preparar las charlas, que hablaba de preparar las charlas como una especie de menú degustación. Y me gusta mucho y lo he utilizado y la verdad es que funciona bien. Que es no ir dando las cosas poco a poco para que la gente quiera más, ¿no? Entonces, lo das como si fuese un primer plato y lo que hago es no enseñarles lo que va después, para crear esa expectación constante y que la gente esté atenta en las charlas para que no se pierdan, ¿no? Que no se difuminen. Y la verdad es que me resultó curioso el nombre, ¿no? Lo del menú degustación. Sí. Pero sí, lo he probado y funciona bastante bien. Muy interesante, Muy desde interesante. luego. Paco, yo creo que, perdón María, sí. que creo que, vamos, para hacer un apunte también, sí que se nota mucho y va un poco pues hilado, ¿no? Con también lo que comentaba Lidia, en el hecho de hacer pues este tipo de exposiciones ahora, que al final sí tenemos unas cámaras muy guays y que nos vemos en tiempo real y es genial, pero la comunicación no verbal se limita muchísimo a través de una cámara. Entonces, el hecho de, pues como comentaba Luis, pues a lo mejor estos trucos para mantener la atención y se hace realmente complicado. Y ya es complicado muchas veces cuando lo haces en una exposición presencial, que cada uno tiene sus recursos y puede tener, pues ya solo cómo te mueves en la sala, cómo generas atención o puedes ir cambiando los ritmos y hacerlo a través de una vídeo es muchísimo más complicado. Por eso pues sí que este tipo de truquillos o de
o de Ujú. cosas, la verdad que vienen estupendo, vamos. Genial. Por recoger esto ¿no? que transmitía Luis o que transmitía Irene, efectivamente, ¿no? El menú degustación es algo que yo te voy enseñando, es como ir enseñando, ¿no? Paco a esto lo dice, ir enseñando la patita, ¿no? Sí. Quiero decir, es ese concepto en el que dejo que vaya subiendo, ¿no? Ese nivel de interés, esa curiosidad, ¿no? Que te voy dando poquito a poquito. Y está ahí, ¿no? Me gusta mucho ese concepto de... Yo no lo había escuchado y la verdad es que me parece muy interesante, me gusta. Gracias, Luis, por la Por la aportación. aportación, sí, sí. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. A la hora de preparar una presentación, o tal como ha dicho Paco, o lo que he entendido de Paco, es que como que hay que centrarse más en ti mismo a la hora de expresar, y las presentaciones, digamos, tienen que ser más reducidas, con menos texto, digamos, con pocas cosas. Entiendo que es para que se centren más en ti. Pero yo, por ejemplo, cuando veo vídeos de divulgación en internet o lo que sea, que veo presentaciones muy chulas en donde salen muchas animaciones, las típicas animaciones donde sale alguien dibujando con un rotulador y se van haciendo animaciones y textos y palabras, me parecen mucho más interesantes y atractivas y me llaman más la atención sobre la presentación. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Centrar la atención sobre la presentación y lo que cuentas o sobre el que está hablando y lo que cuenta? Uh-huh. Es Alejandro quien estaba hablando. Paco, ¿contestas? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, mi experiencia como persona no muy experta en todas esas herramientas de animación y que, digamos, hacer las presentaciones es una cosa que me pasa pues con cierta frecuencia, pero bueno, no, digamos que no es la misión principal de mi trabajo, pero lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se invierte en hacer una presentación de esas que tú comentas es una persona que es profesional de las presentaciones y se dedica a eso y tiene unos recursos y un software y unas aplicaciones y un equipo seguro que le hace pues todo eso y claro, le queda súper chulo. Pero tú y yo y María y Lidia y Belén, que las tenemos que hacer con los elementos que tenemos que conseguir enganchar con las personas y transmitir el discurso pues con lo que tenemos y al final yo creo que todos esos efectos y demás están bien, pero en el día a día de nosotros no sé si son realmente tan útiles y tan factibles, ¿no? Entonces, yo me pongo en la situación mía, que es un poco la experiencia que puedo compartir de, pues tengo que presentar una serie de proveedores y cuál es el mejor y hacer un análisis con los datos que tengo de costes, plazos y demás, y eso presentárselo al departamento de compras para que me compre uno u otro. Y ese es mi problema, como el que será seguramente el vuestro en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo yo, con las herramientas que tengo y con el conocimiento que tengo, transmitir correctamente esa información? Yo, para mí, todas esas super presentaciones están fuera de mi alcance. Creo que de la mayor parte del alcance de las personas que hacemos presentaciones en las empresas y, por lo tanto, bueno, pues... creo que un poco el objetivo de lo que contamos es más del día a día. Luego habría que ver realmente eso, el efecto que eso causa y si realmente se consigue el objetivo que se pretende. Yo he visto algunas que son súper chulas y es verdad, pero claro, si para una presentación de media hora has tenido que invertir pues 3 meses de trabajo o 4, eso en la vida real del trabajo de las empresas yo creo que no es práctico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto que contamos es más para una cosa del día a día del trabajo en el que hay que enfrentarse a presentaciones con datos. Sí, efectivamente, yo por no contestar a Alejandro vería que el objetivo en un caso es si tú eres diseñador y tienes todas esas estrategias, evidentemente utilízalas. Claro, o sea, tú utiliza todo lo que sepas hacer y cuanto mejor lo sepas hacer, utilízalo. Pero si tú no lo sabes hacer y estás en una empresa en la que a ti te contratan no por saber hacer presentaciones, sino por hacer bien tu puesto de trabajo y luego ser capaz de transmitir esa información. Si lo puedes acompañar,
Evidentemente, con todos los recursos a tu alcance, maravilloso, porque claro, cuanto mejor esté ese vídeo o esa presentación, pues más alcance vas a tener, desde luego. Pero yo creo que lo fundamental en las empresas no es tener a personas que diseñen esas presentaciones, sino tener esos profesionales que sean capaces de, con lo que ellos saben, transmitir su conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. No sé si por aquí queda alguna... Sí, me gustaría preguntar una cosa sobre esto, porque yo... Sí. Hola, me llamo Sergio. Mira, Hola, yo he ido a un Sergio. montón de presentaciones bastante elaboradas, de sitios que las hacen de manera bastante profesional, y algunas están muy bien y son muy interesantes y tal, pero también corren el riesgo de que te quedes con el efecto visual y no con el contenido de la presentación, lo cual es un poco problemático. Recuerdo una en particular, con un montaje de vídeo muy espectacular, en blanco y negro, efecto fotográfico, chulísimo, tal. La mayor parte de la gente comentando en la comida, todo el mundo se acordaba de la presentación, casi nadie se acordaba cuál era el punto de la presentación, cuál era el mensaje. La presentación era la leche, el tío se debía currar semanas haciendo la presentación, pero había perdido un poco el foco en el continente y no en el contenido. Entonces tiene peligro. Si no sabes usar bien las herramientas muy ricas, las prestaciones muy dinámicas, que se mueven todas las cosas por la pantalla y la gente sí le presta atención, pero no sabe para dónde van los ojos. Entonces yo le veo un poco de peligro. Si no eres realmente un experto que eres capaz de hacer todo eso bonito y encima apuntar el dato, el foco, el mensaje, lanzarlo de la manera correcta en el sitio adecuado. Le veo peligroso. Sí. Comentario nada más. Estoy de acuerdo. Hombre, si vas a hacer una charla TED y te va a ver millones de personas, pues es otra cosa. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Muchas veces se pierde... Sí, se queda en la forma, en lo bonito, que hay gráficos súper chulos. Bueno, hay gráficos que evolucionan, que se ven pues, unas bolas que crecen con el tiempo, pues yo qué sé, o de las elecciones en países, por colores, por tamaño. Pero es lo que tú dices, muchas veces se pierde el efecto en lo bonito y el mensaje al final pues no llega tanto, ¿no? En psicología siempre decimos que menos es más. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Y porque al final yo lo que he comprobado es que al final distrae más que ayuda. Y además, muchas veces ese más es más por satisfacer el ego que por transmitir correctamente lo que querías, ¿no? Es por decir, joder, cuánto sé, cuánto he puesto, pero al final el objetivo que tenías no lo has conseguido, que era comunicar una información sencilla y concreta. Oye, pues hay suministradores, hay que coger uno. O tenemos que poner en marcha no sé, lo que sea, ¿no? Que eso es otro punto muy importante, por mencionar una vez más, el objetivo al final de todas estas presentaciones es o tomar una acción o tomar una decisión. Importantísimo no olvidarse nunca de eso, ¿no? Que, bueno, pues se trata en la mayor parte de las presentaciones en empresas con datos y con números, lo que quieres es que se tome una decisión o que se tomen una serie de acciones para corregir una situación o lo que sea, ¿no? Pues fenomenal. Bueno. ¿Cómo vais por ahí? Yo creo que ya no hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo que no. Así que, pues nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo, la presentación. A mí me ha encantado, la verdad, y además he aprendido un montón, he tomado un montón de apuntes por aquí. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a vosotras. Claro, muchas gracias y gracias por estar aquí y participar. Vale. Y comentaros también que vamos a dejarlo grabado, ¿vale? Lo subiremos a YouTube, lo compartiremos por ahí por las redes y en Meetup también. Y también os facilitaremos por ahí el contacto de María y de Paco para que les tengáis a mano para cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Pues muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.